Un año atrás, la guerra en Osetia del Sur abría todos los telediarios con imágenes duras de la devastación del país y del éxodo de miles de refugiados que huían de los combates. 12 meses después, aquella tragedia ha caído en el olvido y apenas nos llegan informaciones sobre Osetia del Sur, cuyas gentes permanecen sumidas en el dolor de un conflicto político sin resolver y con su destino en manos militares. Las imágenes de los bombardeos en Osetia del Sur se mezclaron en nuestros televisores con las de los fuegos artificiales de las Olimpiadas en Pekín. Porque el mismo día que comenzaba la gran fiesta deportiva en China, el ejército de Georgia atacó la región separatista y Rusia respondió con una guerra relámpago que llevaría a sus tropas hasta 40 kilómetros de la capital georgiana. La enésima convulsión en el Cáucaso duró pocos días, pero consolidó el dominio ruso en una región crónicamente inestable. Rusia ha estado interesada en el Cáucaso desde hace más de 300 años, así que el actual conflicto entre Georgia y Rusia por Osetia del Sur y también por Abjasia y otras regiones no es algo nuevo para Rusia. El conflicto empezó hace un año y resulta algo nuevo para Europa. Pero Georgia, cuando alcanzó la independencia al principio de los años 90, había librado ya dos cortas guerras con Abjasia y contra Osetia del Sur, que ya entonces recibieron el apoyo militar de Rusia. La ofensiva de Rusia fue un paseo militar. Sus fuerzas arrollaron a las de Georgia, su antigua hermana en la extinta Unión Soviética, que hoy se presenta como un bastión occidental en el Cáucaso, provocando los recelos del Kremlin con sus deseos de ingresar tanto en la OTAN como en la Unión Europea. Un año después de la guerra, la carretera del norte, bajo control de las tropas rusas, continúa siendo la única vía de entrada en Osetia del Sur. Por ella pasan la ayuda humanitaria, los materiales imprescindibles para la reconstrucción del país y todo el tráfico comercial que nutre a la provincia rebelde. Sus primeros kilómetros están jalonados por aldeas abandonadas y reducidas a escombros, cuyos habitantes, campesinos de origen georgiano, escaparon de los tanques rusos. Para impedirles el regreso, sus hogares fueron saqueados y arrasados por grupos paramilitares rusos y sus osetios, en lo que Georgia denunció como operaciones de limpieza étnica. Aquí no quedan georgianos. La zona está libre de ellos y podemos movernos sin limitaciones. Ya somos una república independiente. Los blindados rusos vigilan los accesos a la capital, Sinjivali. En el barrio judío, el que más sufrió los bombardeos, acaban de comenzar las tareas de reconstrucción con la urgencia de que estos días sean retratados por la prensa internacional. Las obras ocultan las promesas de ayuda humanitaria incumplidas por Moscú, que ha preferido invertir en instalaciones militares. Ha pasado mucho tiempo sin que se hiciera nada, pero ahora los trabajos avanzan con rapidez y cada día se nota que nuestra ciudad renace. Si seguimos así, en el futuro estará más bonita que nunca. En la guerra del 91 perdí 2 hijos y otro murió en los combates del año pasado. La única ayuda que me habían dado eran 1.200 euros, 2 camas y 2 colchones, pero ahora han empezado a reconstruir mi casa. La sede del Parlamento de Osetia del Sur continúa en ruinas. Tras las banderas y los escudos no hay más que escombros. Es casi un símbolo de la situación política cuando el poder real reside en Moscú. Y las figuras locales de la política y la economía visten uniformes castrenses como el profesor Gennady Kokoev. Los dirigentes georgianos aún no han renunciado al empleo de la fuerza para solucionar los problemas pendientes. Y la comunidad internacional ha seguido armando a Georgia, mientras fracasaban las negociaciones en Ginebra. Al otro lado de la frontera se respira una frustración aún mayor.
porque Georgia, pese a contar con las simpatías y el respaldo de la Unión Europea y de los Estados Unidos, teme haber perdido definitivamente las provincias secesionistas de Abjasia y Osetia del Sur. Más allá de las consecuencias económicas y estratégicas de ese despojo, el gobierno georgiano tiene que hacer frente a los daños sociales de la derrota, que afectan sobre todo a la población desplazada por la guerra. Decenas de miles de refugiados continúan viviendo en albergues provisionales, como este, improvisado por Naciones Unidas en un parvulario de la ciudad de Gori. Esencialmente lo que ha quedado son 2 guarniciones rusas dentro de Georgia, a pocos kilómetros de los mayores ejes de comunicaciones este-oeste del país por autopista y línea de ferrocarril y de los oleoductos, y tampoco muy lejos de la misma capital, Tbilisi. Un año después, el aniversario de la guerra ha vuelto a incrementar la tensión en la zona. Moscú alardea de firmeza de gran potencia, imponiendo su voluntad política frente a las reivindicaciones de Georgia. Las tropas se mantienen en estado de alerta y el constante movimiento de blindados reaviva el terror de la guerra. Esta casa fue destruida durante la guerra, pero los tiroteos continúan y la tensión está aumentando. En general la situación no ha cambiado y la gente sigue muy asustada. Claro que tenemos miedo. No queremos que se repita lo que ocurrió hace un año. ¿Qué nos ha pasado? Hasta entonces éramos como hermanos y no sé qué nos pasó. A nadie le gusta vivir con tanta tensión. Hubo un par de tiroteos la semana pasada. En general contemplamos una situación más o menos calma. Sin embargo, nos preocupa especialmente las actitudes militarmente muy agresivas de los altos oficiales rusos. Abjasia y Osetia del Sur incubaron sus ambiciones independentistas cuando aún eran regiones autónomas bajo el manto soviético. Con la mayoría de su población de origen ruso, el sostén de Moscú representa la única garantía de supervivencia como repúblicas sin que la comunidad internacional reconozca su existencia. Rusia continuará facilitando a los pueblos hermanos de Abjasia y Osetia del Sur una ayuda social y económica a gran escala, principalmente en la reconstrucción de viviendas e infraestructuras civiles, así como en el apoyo en materia de defensa de estados y en la protección de sus fronteras. Al Kremlin le interesa reducir la tensión para normalizar su presencia castrense. Por eso el alto mando ruso ha desmentido los rumores de que prepare nuevas acciones bélicas tras haber acusado a Georgia de rearmarse. Por otra parte, están en juego otra serie de intereses estratégicos y políticos de Rusia en la región, como es la energía. Gran parte de la energía de Europa proviene de Rusia a través de los oleoductos rusos, pero desde hace pocos años Europa puede también importar gas y petróleo al margen de Rusia. Además, Rusia contempla a la OTAN como un nuevo enemigo y Rusia se verá muy afectada si Georgia se convierte en miembro de la OTAN. Pero a las gentes sencillas que perdieron sus hogares y aún sufren el castigo de la guerra, no les interesan las causas políticas del conflicto. Lo único que saben es que desde hace un año sus vidas transcurren entre el dolor y la incertidumbre. Nuestro único deseo es volver a nuestro pueblo, pero nuestras casas quedaron destruidas. Aún así, tenemos la esperanza del regreso. También tenemos miedo de volver porque los soldados rusos están construyendo una base en el pueblo de Kanchaveti. Tenemos miedo y no sabemos qué será de nosotros en el futuro. Las minas y las bombas de fragmentación, empleadas tanto por Rusia como por Georgia, representan una permanente amenaza para la población campesina, como parte de la herencia maldita de otra guerra que nadie quiso impedir.
después, los dos pueblos que se vieron enfrentados recuerdan a sus muertos, compartiendo el mismo luto e idénticas miserias.